Saludos alumnas y alumnas de sexto grado, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo contenido donde se van a explicar las orientaciones para el desarrollo de los procesos que se presentan para esta nueva semana de estudio de la asignatura de lengua. La unidad 2 de lengua sexto grado se llama Exploramos la novela. La semana 2 de la unidad 2 de lengua sexto grado es la novela, sustantivos concretos y abstractos, palabras con vi, vice y vis. Así es que vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Dice, observo las imágenes, elaboro una narración que contenga inicio, desarrollo y desenlace. Esta es una propuesta, ustedes la pueden retomar o pueden crear su propia creación. Inicié mi día con los rayos del sol y la majestuosidad de un nuevo amanecer, practicando el deporte que más disfruto, el ciclismo, desafiando las rutas y fronteras. Este podría ser el inicio de la narración. El desarrollo. Decidí emprender a toda velocidad el recorrido, iniciando la travesía que me encanta y me hace feliz, sintiendo el viento acariciar mi cuerpo mientras saboreaba el hermoso paisaje a mi alrededor. El desenlace. Al final del día pude contemplar la satisfacción de ver una nueva puesta del sol, disfrutando haber cumplido con mis expectativas en esta nueva oportunidad que el Creador me dio. Y esa sería la parte final de la narración, en la cual nosotros expresamos de una manera personal lo que podemos representar de acuerdo a estas imágenes que hemos contemplado. ¿De qué trata mi narración? Es un relato de un día en la vida de este joven que disfruta de la naturaleza. ¿Qué otros hechos o aventuras te gustaría narrar? Podría ser un paseo en familia, aventura con amigos, amigas, etc. Vamos entonces con la novela. Dice, la novela es un texto narrativo en el que se desarrolla una acción más compleja que en el cuento. Incorpora una variedad de temas, personajes y conflictos. Puede incluir la descripción para dar veracidad a lo narrado y es de carácter ficticio. La novela de aventura narra los viajes y descubrimientos de los personajes en su búsqueda por conseguir algo importante, enfrentándose a diversos acontecimientos. ¿Cuáles son los elementos de la novela? El ambiente es el espacio en el que se desarrolla la acción. Puede ser físico y psicológico. El ambiente físico son los lugares donde se desarrollan las acciones. El ambiente psicológico se refiere a las emociones de los personajes como ambientes de celebración, tristeza, miedo, intriga y otros. Los personajes son las personas, animales o entes que desarrollan las acciones en la novela. Por su caracterización pueden ser protagonistas, son los que participan en las acciones más importantes de la historia. Antagonistas se oponen a las acciones y finalidad del personaje principal. Y secundarios son los que participan en la historia pero no de las acciones principales. Bien, vamos con el siguiente ejemplo donde vamos a ver el ambiente físico, el personaje protagonista, el ambiente psicológico y los personajes secundarios. Aquí están identificados. Miren, vamos a leer el texto. Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acantilados. Solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego. Casi nunca respondía cuando se le hablaba. Solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz. Cuando algún marinero entraba en la Almirante Benbow, él espiaba antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la puerta, y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Ahí tenemos el Almirante Benbow, que es el personaje protagonista, el ambiente psicológico que se da en la novela, los personajes secundarios que son los forasteros, el ambiente físico que nos habla de la ensenada o los acantilados. Esas son las partes más importantes de la novela. Bien. El espacio se refiere al escenario físico o geografía en donde ocurren los hechos. El tiempo se refiere al tiempo o momento en que sucede el desarrollo de la historia. La trama son las acciones en su conjunto, obedecen a una temática y circunstancias interrelacionadas. Leemos el siguiente fragmento de La Isla del Tesoro e identifico su estructura. Un día me había llevado aparte y me prometió 4 peniques de plata cada primero de mes si tenía el ojo avisor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna. Muchas veces al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido, mirándome con tal cólera que llegaba a inspirarme temor. Pero antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor y me daba mis 4 peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes del marino. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con 1000 formas distintas.
Yo le veía en la peor de mis pesadillas correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas. Qué caro pagué mis 4 peniques con tan espantosas visiones. Pero aún aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era de cuantos trataban al capitán, quizás el que menos miedo le tuviera. En las noches cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes. Aquí podemos identificar lo que es el inicio, el desarrollo y clímax de la narración y el desenlace. Explicamos el ambiente psicológico en el fragmento leído. Se observa un ambiente psicológico impregnado de cólera, miedo, temor y espanto. Identificamos el lugar, el mar, durante una época del año. ¿A qué se refiere la expresión tener el ojo avisor, estar de vigía pendiente de la llegada de alguien? ¿Por qué el personaje piensa que pagó caro sus 4 peniques? Por las pesadillas que tenía sobre la llegada del marino con una pierna. Bien, luego seguimos con los sustantivos abstractos y concretos. Dice que sustantivos son las palabras que sirven para nombrar personas, animales, objetos, sentimientos, entre otros. Pueden ser concretos o abstractos, dependiendo de la realidad a la cual se refieren. Los concretos se refieren a aquellos elementos que podemos percibir a través de los sentidos, como objetos, personas, lugares o cualquier otra realidad que se pueda observar, medir o comprobar. Por ejemplo, casa, puerta, mesa, silla, ojos y cabello. Y los abstractos se refieren a las palabras que nombran conceptos o características en la mente o que asociamos a personas, por ejemplo, amor, odio, paz y esperanza. Leo y observo las palabras subrayadas. Lo recuerdo como si fuera ayer, meciéndose como un navío. Llegó a la puerta de la posada y tras él arrastraba en una especie de angarilla su cofre marino. Era un viejo recio, macizo, alto, con el color del bronce viejo que los océanos dejan en la piel. Su coleta embreada le caía sobre los hombros de una chaqueta que había sido azul. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas, y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez mirando la ensenada y masticando un silbido. Bien, las palabras que están subrayadas aquí son navío, puerta, uñas, manos, y nos preguntan qué tienen en común las palabras subrayadas. Son sustantivos concretos, es decir, son cosas que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. En este caso está hablando de navío, está hablando de puerta, está hablando de uñas y está hablando de manos. Dice, escribo 5 sustantivos concretos y 5 abstractos. Los concretos serían cama, casa, llave, vaso, libro. Los sustantivos abstractos serían amor, alegría, tristeza, miedo y pereza. Escribo un párrafo sobre la novela haciendo uso de los sustantivos concretos y abstractos, y aquí yo les transcribo un párrafo de los mismos que aparecen ahí en la novela, donde podemos colocar o podemos identificar los sustantivos concretos y abstractos que hay. Por ejemplo, dice hombre viejo y recio, eso no lo podemos tocar, son sustantivos abstractos. Macizo, alto, esos son sustantivos abstractos. Luego dice piel, sustantivo concreto. Luego habla de manos, concreto. Mejilla, concreto. Chaqueta, concreto. Cicatrices, concreto. Ahí tenemos blancura, abstracto. Ahí tenemos ejemplos de sustantivos concretos y abstractos en esta novela de la que estamos hablando. Luego vamos con las palabras con vice, bis y vi. Observo la siguiente sopa de letras y descubro palabras que comiencen con B. Y aquí tenemos las 3 palabras que vamos a buscar: virrey, vizconde y vicedecano. Miren, virrey, vicedecano y vizconde. Autoridad universitaria, vicedecano. Título de nobleza, vizconde. Autoridad diplomática, virrey. Las palabras que comienzan con los prefijos vice, bis y vi, que significan en lugar de, ejemplo, vicecónsul, virrey y vizconde, se escriben con V. El vicepresidente de la escuela pronunció un discurso a favor de la lectura. El virrey está de viaje por América. La vicerrectora de la universidad anunció nuevas carreras. Escribimos en el cuaderno 3 oraciones con las palabras anteriores, y aquí tenemos: el vicepresidente de El Salvador se encuentra en Estados Unidos en una visita de trabajo. El virrey propuso una medida para disminuir la emigración de su país de origen. El vizconde nombrado para este país es una persona honesta y ejemplar. Y de esta manera, alumnos y alumnas de 6º grado estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio
de la asignatura de Lengua, unidad 2, semana 2. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.